Sientes que siempre estás un paso atrás, como si algo grande fuera a suceder, pero nunca se concretara. Haces lo que puedes, te dedicas, sueñas alto, tratas de mantener la fe. Pero el tiempo pasa y las cosas parecen no moverse del lugar. Una sensación de estancamiento sutil, ni desesperación ni alivio, solo una espera incómoda, un silencio que se prolonga demasiado. Y ahí empiezas a dudar de ti, de la vida, de las señales. Empiezas a pensar que tal vez no sea para ti, que tal vez estés haciendo algo mal, que tal vez nunca suceda. Y esa duda silenciosa te cansa más que cualquier esfuerzo. Hay un dolor en la espera que pocos logran nombrar. Es el dolor de sentirse invisible para la propia vida, de sentir que el tiempo está pasando y aún no encontraste el encaje, el propósito, el resultado. Pero, ¿y si la espera no fuera un castigo? ¿Y si fuera un gesto de amor de la propia existencia? Carl Jung, con su sabiduría profunda, decía: va a suceder cuando estés listo. Esa frase, a primera vista, puede parecer cruel, pero es en realidad liberadora, porque quita el foco de la ansiedad del resultado y vuelve la mirada hacia lo que realmente importa, el estado interno. No atraes lo que deseas, atraes lo que estás preparado para sostener, y esa diferencia lo cambia todo, porque querer es fácil, pero sostener lo que se quiere exige transformación, exige madurez emocional, estabilidad interna, coherencia energética. A veces estás pidiendo algo que tu estructura emocional aún no logra mantener. Y la vida, con su inteligencia amorosa, retiene, no por castigo, por protección, porque si te lo entregara ahora, tal vez te destruirías con aquello que tanto pediste. El tiempo del alma no es el tiempo del reloj. El reloj marca los segundos con exactitud. El alma marca los procesos con profundidad. Puedes tener prisa, pero tu alma tiene un ritmo, y ese ritmo es sabio. Sabe lo que necesita vivirse antes, lo que aún necesita sanarse, lo que aún no puede tocarse. Por eso la vida no falla. Por eso, cuando algo no sucede, no es porque fuiste olvidado, es porque aún estás en preparación, en gestación, en construcción invisible. Y es difícil aceptar esto cuando todo alrededor te empuja hacia la prisa. Redes sociales, metas, comparaciones constantes. Ves a los otros conquistando, avanzando, celebrando, y te sientes menor, te sientes atrasado. Pero el tiempo del alma no se mide con el tiempo de los otros. Tu camino tiene otra lógica, otro compás, otro guión, y cuanto más tratas de correr, más te desconectas de tu eje. La preparación no es resultado de esfuerzo, es resultado de consciencia. Esa consciencia no viene cuando fuerzas, viene cuando paras, cuando escuchas lo que aún duele, cuando acoges lo que aún te traba, cuando tienes el coraje de aceptar que no estás listo, pero quieres estarlo. Y ahí empieza el verdadero viaje. El viaje de convertirte en quien puede recibir lo que pide. El viaje de desarrollar estructura interna para sostener la realización sin perderte en ella, sin destruirte, sin olvidar quién eres. ¿Cuántas veces ya recibiste algo antes de tiempo y no supiste manejarlo? Un amor que se escapó de las manos, una oportunidad que se volvió peso, una responsabilidad que te tragó. La vida ya te mostró que anticipar lo que no fue preparado puede ser traumático. Entonces ahora espera que crezcas por dentro. Espera que madures la visión, la emoción, el corazón. Espera que te conviertas en alguien capaz de vivir lo que antes solo soñabas. Ese convertirse es silencioso. No tiene espectáculo, no tiene audiencia. Sucede detrás del escenario, en los días en que nada sucede, en los momentos en que todo parece en pausa, pero es ahí donde el alma está siendo moldeada, donde el ego está siendo lapidado, donde el inconsciente se está reorganizando. Y cuando por fin estés listo, no habrá duda, porque no será esfuerzo, será encaje, no será lucha, será flujo. La vida se alineará de una manera que parece magia, pero que es solo madurez, finalmente vibrando en la misma frecuencia de lo que se desea.
Entonces tal vez la pregunta ya no sea ¿cuándo va a suceder?, sino ¿qué aún necesita sanarse en mí para que suceda? Esa pregunta cambia la energía, cambia el foco, cambia la frecuencia y, más importante, te devuelve el poder. Porque dejas de esperar por la vida y empiezas a prepararte para ella. Empiezas a convertirte y todo lo que se convierte atrae. Todo lo que se alinea manifiesta. Va a suceder, pero no porque lo merezcas, porque te convertiste. Va a suceder, pero no en el tiempo de la ansiedad, en el tiempo de la plenitud. Va a suceder, porque tú, por fin, estarás listo para vivir, con verdad, aquello que antes solo lograbas desear con carencia. Y en ese momento ya no será sobre conquista, será sobre merecimiento existencial, sobre vibración, sobre presencia, sobre estar completo. Y eso es lo que lo cambia todo. Desde pequeños, aprendemos que la vida debe seguir una línea recta: escuela, universidad, carrera, familia. Existe un guión silencioso que la sociedad nos entrega y que aceptamos casi sin cuestionar. Y cuando, por algún motivo, no seguimos ese guión en el tiempo esperado, sentimos que hay algo malo en nosotros, que estamos atrasados, que fallamos en algún punto. La mente racional, condicionada al tiempo cronológico, empieza a cobrar, a comparar, a desesperarse. Pero el tiempo del alma no es ese tiempo lineal. Es cíclico, profundo, simbólico. El alma no mide tiempo en años, sino en procesos. Sabe que hay cosas que solo pueden suceder cuando ciertas partes internas estén maduras, que no sirve llegar a la cima si por dentro aún estás al principio, que no sirve alcanzar metas externas si internamente estás en ruinas. La preparación no es sobre el reloj, es sobre el estado de conciencia que desarrollas a lo largo del camino. Y eso nadie puede acelerarlo, ni tú, ni el otro, ni el universo. El tiempo cronológico se preocupa por la productividad. El tiempo del alma se preocupa por la verdad. Y esa verdad solo puede emerger cuando estás disponible para escuchar lo que duele, lo que traba, lo que sabotea. Mientras vivas solo en el piloto automático del tiempo social, seguirás sintiendo que algo está fuera de lugar, porque tu alma tiene su propio tiempo, y te va a jalar hacia ese tiempo con fuerza, a través de pausas inesperadas, crisis, frustraciones y hasta enfermedades. Esas pausas que tanto te molestan son necesarias. Son como el invierno del alma, un tiempo de recogimiento, de introspección, de digestión simbólica de lo que fue vivido. Pero como fuimos enseñados a temer el vacío, tratamos de llenarlo con cualquier cosa. Forzamos decisiones, buscamos atajos, nos comparamos con quien está en otro ritmo, y así nos desconectamos aún más de nuestra verdad. Tratamos de vivir con prisa lo que solo florece con presencia. El tiempo lineal de la mente exige lógica y coherencia inmediata. El alma, sin embargo, se mueve por sentido y sincronicidad. Sabe que ciertas personas, encuentros y oportunidades solo pueden surgir cuando estés en la vibración correspondiente. Esto no es castigo, es coherencia energética. Es protección. El alma cuida de lo que es esencial, y mientras tratas de acelerar, ella trata de garantizar que no te pierdas de ti. La mente pregunta, ¿por qué aún no ha sucedido? El alma responde, porque aún no es tiempo. Y esa respuesta, aunque frustrante, es una de las más compasivas que puedes recibir, porque te invita a dejar de correr detrás y empezar a caminar hacia adentro, a observar lo que en ti aún resiste, aún espera aprobación, aún cree que necesita conquistar para ser amado. Es en esa escucha que el tiempo se alinea, que la vida empieza a conspirar. Cuando honras el tiempo del alma, empiezas a percibir que cada retraso fue, en realidad, una redirección, que cada puerta cerrada evitó una caída, que cada pausa te preparó para algo mayor. El tiempo no te perjudica, te prepara. Espera que estés completo, porque la vida no quiere darte algo que aún no puedes sostener. Quiere dártelo cuando sea posible vivir aquello sin perderte, sin destruirte,
sin olvidar quién eres. Y la madurez emocional empieza cuando dejas de luchar contra el tiempo. Cuando entiendes que no estás atrasado, estás en proceso, que no estás siendo ignorado, estás siendo gestado, que no estás parado, estás siendo transformado por dentro. Esa comprensión no elimina la ansiedad, pero la suaviza. Trae paz donde antes había desesperación, trae presencia donde antes había exigencia. Es en ese estado de presencia que la vida empieza a revelarse con más claridad, porque dejas de exigir respuestas y pasas a vivir las preguntas. Dejas de tratar de controlar y empiezas a confiar. Y la confianza es el suelo fértil de la manifestación verdadera. Todo lo que llega cuando estás listo, llega con liviandad. No es forzado, no es dramático, es natural, como si siempre hubiera sido parte de ti, porque lo era. Solo esperaba el momento correcto para emerger. El tiempo correcto, entonces, no es un número en el calendario, es un estado interno. Es cuando tú finalmente te alineas con la propia esencia, cuando dejas de correr hacia afuera y empiezas a volver hacia adentro, cuando entiendes que lo que viene hacia ti no es algo a conquistar, es algo a permitir. Y solo permite quien está listo. Y estar listo es ser completo, presente, honesto consigo mismo. El resto sucede. El ego es inmediatista. Quiere resultados, quiere control, quiere sentir que está al mando. El ego mide éxito por conquistas visibles, por metas alcanzadas, por reconocimiento externo. Quiere que suceda ahora, a su manera, en su tiempo. Y cuando la vida no responde a ese deseo, el ego se frustra, se rebela, se lastima. Empieza a dudar de todo, de las elecciones, del merecimiento, hasta de la propia existencia. Pero lo que el ego no entiende, y tal vez nunca entienda completamente, es que el alma opera en otra frecuencia. No está preocupada por cuándo, está preocupada por cómo. El alma no quiere prisa, ella quiere preparación, quiere verdad, quiere estructura emocional para que, cuando lo que deseas llegue, estés lo suficientemente entero para vivir aquello sin perderte. El ego quiere el amor ideal. El alma quiere que estés disponible emocionalmente para amar de verdad. El ego quiere éxito. El alma quiere coherencia entre lo que haces y quién eres. El ego quiere que todo suceda para aliviar la angustia. El alma quiere que atravieses la angustia para descubrir quién está detrás de ella. Esta diferencia de agendas genera un conflicto interno profundo. Mientras la mente trata de planear, controlar, forzar, el alma está susurrando verdades silenciosas. Está pidiendo pausa, introspección, escucha. Está diciendo, aún no es el momento. Pero el ego se incomoda con esto. Él siente que está siendo dejado de lado, que está perdiendo tiempo. Y en este intento de acelerar el proceso, genera aún más tensión, más dolor, más distancia de aquello que busca. El ego se relaciona con la vida como quien exige. El alma como quien aprende. El ego grita, yo quiero. El alma pregunta, ¿estoy listo? Y es en esta pregunta que habita el punto de inflexión. Porque cuando comienzas a preguntarte si estás listo, algo dentro comienza a reorganizarse. Comienzas a percibir que mucho de lo que deseabas no era por amor, sino por carencia. No era por verdad, sino por miedo. Y comienza entonces el proceso de depuración. Todo aquello que no es esencial comienza a caer. Este proceso no es fácil, porque el ego resiste. Él quiere mantenerse en control. Pero cuanto más tratas de controlar, más sufres, porque la vida no se inclina ante las expectativas del ego. Ella responde a la madurez del alma, y el alma se expande cuando aceptas soltar, cuando entiendes que estar listo es más importante que conquistar, porque la conquista sin preparación se vuelve prisión, se vuelve sobrecarga, se vuelve caída. La preparación del alma se da en los bastidores, en las noches en vela en que cuestionas todo, en los silencios que parecen no tener fin, en los dolores que te obligan a parar. Es en esos momentos que creces, que desaprendes para reaprender, que desmontas el personaje y comienzas a encontrar el ser.
Y es ahí, en ese espacio de desidentificación con el ego, que el alma comienza a ocupar más espacio. Comienza a guiarte con sutileza, con intuición, con presencia. Y cuanto más el alma guía, más sientes ligereza, aún sin garantías. Sientes paz, aún sin certezas. Porque la paz no viene de la realización externa, viene del alineamiento interno. Cuando lo que sientes, piensas y haces están en armonía, la ansiedad disminuye. El deseo deja de ser demanda y se convierte en intención. La espera deja de ser angustia y se convierte en preparación. Jung comprendía esto de manera profunda. Él veía el ego como parte del viaje, pero no como centro. Veía el sufrimiento como invitación a la individuación, ese proceso de convertirse en quien se es, más allá de las máscaras, de los roles, de las proyecciones. Y entendía que todo lo que la vida niega en realidad está pidiendo que vayas más profundo, que no te conformes con la superficie, que te sumerjas en lo que aún está incompleto dentro de ti. Estar listo entonces no es sobre alcanzar un ideal. Es sobre estar entero con lo que es sobre no depender más de la realización para sentirte válido, es sobre reconocer que aún en la ausencia de lo que deseas, ya eres. Y este reconocimiento lo cambia todo, porque el ego para de gritar y el alma, finalmente, puede hablar, puede guiar, puede conducirte hasta lo que realmente tiene sentido, no lo que impresiona a los otros, sino lo que sostiene tu esencia. Sucederá, sí, pero no cuando el ego quiera. Sucederá cuando el ser esté disponible, cuando el amor sea más fuerte que el miedo, cuando la presencia sea más importante que el resultado, cuando el proceso sea más sagrado que la llegada, porque es en ese estado que la vida sucede con verdad, con fluidez, con sentido, y nada que venga de afuera puede sustituir la grandeza de quien se vuelve entero por dentro. La repetición, por más exhaustiva que parezca, no es señal de fracaso, es señal de que algo aún no ha sido comprendido en profundidad. ¿Cuántas veces ya has vivido relaciones parecidas con finales diferentes, pero dolores idénticos? ¿Cuántas veces te has visto ante las mismas elecciones, aún después de prometer que nunca más? La vida, silenciosamente, repite lecciones no aprendidas, y por más que esto incomode, es un gesto de amor, porque te está dando nuevas oportunidades, nuevos espejos, nuevas invitaciones para finalmente ver lo que aún te rehúsas a ver. Jung nos enseñó que el inconsciente es como un escenario donde representamos las mismas obras hasta que una nueva mirada surja, hasta que la conciencia entre en escena e interrumpa el ciclo automático. Mientras esto no sucede, seguimos atrayendo los mismos patrones, no porque somos débiles, sino porque aún no estamos listos para hacer diferente. Y hacer diferente no es simplemente cambiar de actitud, es transformar la estructura interna que sostiene aquella actitud. Es reformular la creencia, el dolor original, la emoción congelada. Atraes, en gran parte, lo que estás vibrando inconscientemente. Puedes hasta decir que quieres paz, pero si internamente estás habituado al caos, vas a encontrar situaciones que refuercen ese caos. Puedes afirmar que deseas un amor verdadero, pero si tu sistema emocional aún asocia amor con abandono o control, vas a atraer relaciones que alimenten esa herida. El universo no escucha lo que hablas. Él responde a lo que eres. Y ese ser está profundamente ligado a tu disposición para sentir, enfrentar y transmutar. La repetición duele porque trae a la superficie aquello que tratas de esconder. Te restriega en la cara los patrones que crees que ya superaste. Pero ese dolor es precioso, porque muestra exactamente dónde está el punto de transformación, dónde aún hay un niño herido comandando tus elecciones, dónde aún hay un trauma encubierto por racionalizaciones. Y en vez de culparte por repetir, puedes comenzar a preguntarte, ¿qué es lo que aún no entendí aquí? Y esa pregunta lo cambia todo. La mente tiende a interpretar repetición como castigo, pero el corazón más despierto comienza a ver como oportunidad. La repetición revela que el aprendizaje es más profundo de lo que parecía, que no basta decidir, es preciso integrar, que no basta querer,
es preciso sostener, porque muchas veces ya entendiste intelectualmente, pero el cuerpo aún no sintió, el corazón aún no acogió, el inconsciente aún no se sintió seguro para soltar, y la vida, con su sabiduría, te trae de vuelta, no al pasado, sino al punto de curación. Cuando comienzas a reconocer los patrones repetidos como mapas y no como trampas, algo cambia dentro de ti. Dejas de resistir y comienzas a investigar. Comienzas a observarte con más compasión. Comienzas a ver que no estás siendo castigado, sino despertado, que la vida quiere que te veas, que te escuches, que te trates con más verdad. Y es en ese movimiento que la repetición comienza a perder fuerza, porque lo que es visto, integrado y acogido no necesita más repetirse. Ya estás listo para algunos cambios. Solo necesitas dejar de repetir la misma mirada sobre ti. Porque a veces, lo que se repite no es la situación, sino la forma como la interpretas. Aún te ves como víctima, como frágil, como sin elección. Pero a cada repetición también recibes una nueva oportunidad de elegir diferente, de posicionarte, de colocarte como adulto ante el dolor antiguo, y ese gesto interno, aunque sutil, tiene el poder de cambiar toda tu realidad. Y claro, romper con patrones antiguos exige paciencia, porque fueron construidos con mucho dolor, mucha defensa, mucho miedo, y soltar todo esto no sucede de una vez. La disposición viene en capas. A cada repetición que miras con más profundidad, subes un escalón, te fortaleces, te acercas más a tu verdad. Y de repente, lo que antes te atrapaba ya no tiene más sentido, ya no te atrae, ya no comanda tus elecciones. Ese es el milagro silencioso de la disposición. Se construye en el terreno de la repetición. Es viviendo lo mismo, con otra mirada, que comienzas a hacer diferente, que te vuelves diferente, y cuando te vuelves, todo a tu alrededor comienza a responder, porque el mundo no cambia para salvarte, cambia cuando cambias la forma como te posicionas ante él. La repetición entonces no es prisión, es lapidación, es camino. Cuando entiendes esto, paras de castigarte, paras de luchar contra lo que se repite, comienzas a acoger, a investigar, a escucharte y principalmente a tratarte con la compasión que nunca recibiste allá atrás. Porque es eso lo que cierra los ciclos, la elección de hacer ahora lo que no fue posible antes, de ofrecerte a ti el amor que faltó, de cerrar la repetición no con rebeldía, sino con presencia. Y esa presencia cura más que cualquier esfuerzo. Ella es la clave, ella es el punto de inflexión. El dolor de la espera es uno de los más silenciosos que existen. No grita como el luto, no paraliza como la pérdida, no consume como la culpa, pero corroe poco a poco la esperanza. Se instala cuando todo parece detenido, cuando la vida entra en suspensión y los días pasan sin color, sin dirección. Despiertas, vives, cumples tareas, pero por dentro hay un vacío, un intervalo entre lo que se desea y lo que aún no vino. Ese intervalo es donde habita el alma cuando está siendo gestada. Es en ese espacio entre el deseo y la realización que la vida te invita a escuchar lo que siempre quisiste silenciar, porque el dolor de la espera no es apenas sobre el tiempo que pasa, es sobre lo que revela sobre ti, sobre tu impaciencia, tu necesidad de control, tu miedo de no ser suficiente. Y mientras tratas de llenar el vacío con distracciones, el alma te pide silencio, te pide pausa, te pide entrega, porque solo en el silencio es posible escuchar lo que es esencial. Muchas veces, ese dolor es confundido con fracaso. Comienzas a pensar que estás estancado, que perdiste el rumbo, que estás siendo dejado atrás. Pero lo que realmente sucede es que estás siendo desacelerado para que puedas escucharte de una manera más profunda. Cuando todo parece detenido, el alma está haciendo el movimiento más sutil y más transformador. Está reorganizando las estructuras internas que te permitirán sostener lo que está por venir. La espera también revela los apegos, aquello que no logras soltar, las ideas fijas, los planes rígidos, los escenarios idealizados.
Es en esta pausa que percibes que tal vez estabas tratando de controlar todo con miedo de sentir, de vivir, de arriesgar. Que tal vez lo que llamabas sueño era, en realidad, una huida disfrazada. Que tal vez no querías tanto aquello. Querías lo que aquello prometía curar en ti. El dolor de la espera también te obliga a hacer una elección: confiar o desesperarte. Y esa elección necesita ser hecha todos los días, en cada silencio, en cada mañana sin respuestas. Confiar que lo invisible está operando, que hay algo mayor orquestando lo que tus ojos aún no pueden ver, que la vida, a pesar de la lentitud, aún te escucha, y que tal vez esa escucha comience exactamente en el momento en que paras de pedir y comienzas a agradecer lo que ya es. Esperar con presencia es diferente de esperar con ansiedad. En la presencia, te permites vivir el ahora con entereza, aún sin saber lo que viene después. Te cuidas, te tratas con amor, haces del presente un suelo fértil para el futuro que deseas. En la ansiedad, rechazas el ahora, vives en el después, te exiges, te castigas, te pierdes, y es esa pérdida la que retrasa aún más la llegada, porque nada florece en un suelo que rechaza la propia existencia. Es preciso humildad para esperar, humildad para reconocer que hay cosas que no dependen de tu fuerza, de tu prisa, de tu voluntad, que hay un tiempo que no se inclina ante tu deseo, que hay una sabiduría en cada no, en cada retraso, en cada puerta cerrada, y que muchas veces lo que parece inercia es apenas el momento en que la vida está preparando el terreno para algo mucho mayor de lo que imaginabas. Esa preparación exige confianza, pero también exige coraje. Coraje para continuar aún sin señales. Coraje para creer aún sin garantías. Coraje para no traicionarte mientras esperas. Porque la tentación de volver a patrones antiguos, de aceptar migajas, de ceder a la urgencia, es enorme. Pero cada vez que te eliges, aún sin tener todavía lo que deseas, te fortaleces. Y ese fortalecimiento es lo que sostiene lo que está viniendo. El dolor de la espera se suaviza cuando paras de mirar solo lo que aún no sucedió y comienzas a honrar todo lo que ya se transformó en ti en ese proceso. Comienzas a percibir que la espera está lapidando tu alma, que te está preparando para algo que exige un nuevo tú, y ese nuevo tú está naciendo en medio de la nada, en medio del silencio, en medio de la ausencia, y ese nacimiento es sagrado. Va a suceder, pero tal vez no como imaginas, tal vez no en el día que planeaste, ni de la manera que soñaste. Va a suceder en el tiempo correcto, y el tiempo correcto es cuando estés listo para vivir no solo la conquista, sino todo lo que ella carga, la responsabilidad, la presencia, la entrega. Y esa disposición solo se construye en la espera, porque es allí, en el dolor silencioso, que el alma encuentra su verdadero lugar. La verdadera disposición no se revela en las palabras, sino en la frecuencia que tu cuerpo emana. No es sobre decir «yo quiero», sino sobre estar energéticamente coherente con lo que se pide. Puedes desear algo profundamente y aún así no estar preparado para vivir aquello con verdad, porque estar listo es más que un sentimiento. Es una sustentación interna, una estabilidad emocional que no se desploma ante la primera frustración, una maduración que sabe diferenciar deseo de necesidad. Disposición es base, es cimiento, es raíz. Cuando estás listo de verdad, lo externo no te desequilibra. Ya no necesitas que las cosas sucedan para sentirte entero. Ya eres entero, y por eso las cosas comienzan a suceder. Es una inversión silenciosa, casi imperceptible para la mente lógica, pero profundamente sentida en el alma. Porque la disposición no viene de la fuerza, sino de la integración. Surge cuando todas tus partes, incluso las heridas, comienzan a alinearse en una misma dirección. Cuando hay una claridad interna que sostiene el movimiento externo. Es por eso que tantas historias se desploman aún después de realizar lo que parecía ser el gran sueño.
porque no había base, no había presencia, no había estructura emocional para mantener lo que fue conquistado. El éxito que llega antes de la madurez se vuelve presión. El amor que llega antes de la sanación se vuelve dependencia. El reconocimiento que llega antes de la identidad sólida se vuelve prisión. La vida sabe esto, y por eso retiene ciertas cosas, no para castigarte, sino para protegerte. No necesitas correr detrás de lo que es tuyo, solo necesitas construir dentro de ti el espacio para recibir. Y ese espacio no se hace con prisa, ni con ansiedad. Se hace con silencio, con paciencia, con enfrentamiento, porque necesitas mirar todo lo que hoy te impediría vivir lo que pides. Necesitas reconocer los miedos ocultos, los saboteadores internos, los traumas no resueltos, porque ellos son los verdaderos bloqueos. No es el universo, no es el destino, es lo que aún no integraste. La disposición es el momento en que lo interno para de sabotear lo externo, cuando dejas de desear por carencia y comienzas a atraer por coherencia, cuando lo que eres por dentro está alineado con lo que pides por fuera. Y ese alineamiento crea un campo vibracional que naturalmente organiza las circunstancias, las oportunidades, los encuentros. Ya no hay esfuerzo, hay sintonía, hay flujo. Pero atención, esa disposición no es perfección. No necesitas estar curado, iluminado o resuelto para que las cosas sucedan. Solo necesitas estar honesto, presente, disponible, con los pies en la tierra y el corazón abierto, sin armaduras, sin personajes, sin expectativas infantiles. Disposición es madurez emocional. Es saber que nada de afuera va a salvarte. Y aún así, estar listo para vivir lo que venga con coraje. Sientes esa disposición en el cuerpo. No grita, no exige, no desespera. Se instala como una calma que no depende del resultado, como una certeza silenciosa de que todo lo que venga será bienvenido, porque sabrás qué hacer, porque ahora confías más en ti, porque ahora ya no te abandonas ante los desafíos, porque ahora sostienes lo que antes te derribaba, y eso lo cambia todo. Esa sustentación emocional es lo que garantiza que aquello que llegue va a permanecer, que no vas a sabotear, que no vas a huir, que no vas a desvalorizar, que no vas a tirar lo que tanto pediste, porque ahora finalmente tienes dónde ponerlo. Ahora construiste el tentar nuevamente espacio interno necesario. Ahora puedes mantener, no solo conquistar. Y eso es raro, y eso es precioso, y eso es fruto de mucho enfrentamiento. La disposición, entonces, es menos un punto de llegada y más un estado de ser, un modo de habitar la propia vida con más presencia, más escucha, más responsabilidad. Cuando llegas a ese lugar, todo cambia, porque tú cambias, y lo que cambia en ti reorganiza lo que está afuera. La vida comienza a responder a tu nueva frecuencia, y lo que parecía distante comienza a acercarse, porque ahora estás en casa, estás disponible, estás presente. Nada de lo que es tuyo necesita ser forzado, porque lo que es tuyo ya existe, solo espera que te conviertas en alguien capaz de vivir aquello con entereza. Solo espera que estés listo, y cuando lo estés, no vas a necesitar correr detrás, porque lo que es verdadero llega, se queda y florece. Cuando encuentra espacio para crecer, cuando finalmente sucede, no viene como un trueno, ni como un milagro dramático. Viene con una naturalidad casi desconcertante, como si siempre hubiera estado allí, esperando que te alinearas, como si aquel amor, aquella oportunidad, aquella respuesta fueran apenas el reflejo de un estado interno que tardaste en habitar, pero que ahora pulsa con fuerza y verdad. Miras alrededor y percibes que nada cambió drásticamente, pero todo está diferente, porque el mundo ahora te refleja con más precisión. Lo que antes era difícil, ahora es simple. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora llega con suavidad. No porque el mundo se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más entero.
La disposición hizo que el esfuerzo dejara de ser un acto desesperado y se convirtiera apenas en consecuencia de una dirección clara. Ya no estás tratando de probar nada, ni buscar incesantemente. Ahora te mueves porque algo en ti pide movimiento, y ya no porque algo en ti se siente vacío. Esa transición es sutil, pero profunda. Comienzas a percibir que estás más calmo, más lúcido, más presente. Las decisiones fluyen, las relaciones se vuelven más verdaderas, las oportunidades aparecen en el tiempo correcto, porque tu energía ahora está limpia de urgencias, de presiones, de proyecciones. Dejaste de empujarte hacia el futuro y comenzaste a habitar el presente. Y el presente, bien vivido, es el suelo más fértil para cualquier manifestación. Ese estado de disposición se manifiesta en las pequeñas cosas, en el modo como respondes a lo inesperado, en el modo como te escuchas antes de actuar, en el modo como dejas de querer impresionar y comienzas a simplemente ser. Las máscaras caen, los personajes se disuelven, la necesidad de control disminuye y, con eso, el mundo responde. Porque el mundo siempre responde a tu estado de ser, y ahora ese estado es presencia, no ausencia. Cuando sucede, ya no hay miedo de perder, porque ya no dependes de aquello para sentirte completo. Valoras, cuidas, honras, pero no te aferras como antes. El amor se vuelve compartir, no huida. El éxito se vuelve expresión, no compensación. La vida se vuelve extensión de tu entereza, no llenado de tu falta. Y eso es liberador, porque puedes vivir intensamente, sin aprisionarte en lo que vives. Lo más impresionante es que lo que llega en ese estado no necesita ser extraordinario para tocarte profundamente. Lo simple se vuelve sagrado, lo cotidiano se vuelve altar, porque ahora estás despierto, y cuando el alma despierta, todo gana sentido. El café de la mañana se vuelve ritual, el silencio se vuelve compañía, una mirada se vuelve poesía. No es lo que viene de afuera lo que te llena, es el modo como estás por dentro lo que transforma todo. Esa transformación no tiene escenario, no tiene fuegos artificiales, pero tiene paz. Y la paz es la mayor señal de que algo finalmente encontró su lugar. Es cuando la lucha interna cesa, cuando paras de querer ser otro, vivir otra vida, estar en otro tiempo. Es cuando el ahora deja de ser prisión y se vuelve elección. Estás donde necesitas estar. Eres quien necesitas ser. Y ese estado genera una ligereza que no depende de circunstancias. Lo que antes parecía tan distante ahora es parte de ti. No porque cayó del cielo, sino porque subiste hasta él. Porque te elevaste vibracionalmente. Porque elegiste convertirte y no apenas esperar. Porque hiciste el trabajo interno de prepararte, aún sin garantías. Y eso, la vida lo honra. Eso, el universo lo reconoce. Eso, la realidad responde, con sincronicidad, con encuentros, con flujos que antes parecían imposibles. Percibes entonces que no era el deseo lo que estaba equivocado, era el estado interno que aún no estaba en consonancia. Y ahora que todo encaja, el deseo se vuelve vivencia, el sueño se vuelve cotidiano, la búsqueda se vuelve encuentro, porque lo que querías, en realidad, no era la cosa en sí, era el estado de presencia que parecía prometer, y ahora que encontraste eso adentro, lo de afuera apenas refleja. Cuando sucede, lo sabes, no hay duda, no hay miedo, no hay esfuerzo, hay encaje, hay silencio, hay gratitud, porque todo está donde necesita estar, incluso tú. Y en ese punto, el va a suceder deja de ser un anhelo y se convierte en un susurro de confirmación. Ya está sucediendo, porque tú, por fin, te convertiste en quien siempre fuiste. La idea de estar atrasado es una ilusión que nos persigue desde temprano. Desde que nos comparamos con los otros, desde que aceptamos el guión colectivo como regla, desde que internalizamos que hay un tiempo correcto para todo. Pero el tiempo correcto no es el mismo para todos, porque las almas tienen ritmos diferentes, necesidades diferentes,
historias diferentes. No estás atrasado. Estás exactamente donde necesitas estar para aprender lo que aún no aprendiste, para convertirte en quien aún no te convertiste, para vivir lo que aún no puedes sostener. Cada parada, cada desvío, cada silencio de la vida fue una invitación a la presencia, un llamado al interior, un gesto de protección. Y si miras con honestidad, percibirás que muchas de las cosas que deseabas haber vivido antes no las habrías soportado, porque aún estabas muy herido, muy inseguro, muy inconsciente. La vida sabía, la vida sabe, y aun cuando te rebelas, continúa esperando con paciencia que llegues al punto de madurez necesario. Honrar el propio tiempo es uno de los mayores actos de amor que puedes ofrecerte. Es decir, confío en mí, aun cuando no entiendo. Es elegir seguir, aún sin garantías. Es mirar el ahora y ver no un atraso, sino una semilla. Porque lo que parece estancamiento muchas veces es germinación. Lo que parece vacío muchas veces es preparación. Y el alma se prepara en silencio. Se fortalece en la oscuridad. Se revela en el momento correcto. La comparación es el mayor ladrón de la paz en ese proceso, porque mientras miras el camino del otro, dejas de caminar en el tuyo. El otro no es parámetro. El otro no sabe de tu pasado, de tu dolor, de tu ritmo interno. Y tú tampoco sabes del suyo. Solo ves la vitrina, nunca los bastidores. Compararte es violentarte con una regla que nunca fue tuya. Es medir el alma con criterios de la mente. Y eso genera dolor, genera frustración, genera una falsa sensación de inadecuación. Estás siendo moldeado por dentro para algo que aún no puedes ver. Y todo lo que viviste, incluso los desvíos, los fracasos, las caídas, fue parte de ese molde. Nada fue en vano, nada fue pérdida. Todo fue transformación. Y cuanto más reconoces esto, más integrado te vuelves, más fuerte, más lúcido, más conectado con la sabiduría del proceso. La disposición es también reconocer que el tiempo no falló contigo, apenas respetó tu necesidad de maduración, y esa maduración no es lineal. Hay días en que sientes que avanzaste kilómetros y otros en que pareces haber vuelto al inicio. Eso forma parte. El proceso de convertirse es espiralado. Vuelves a temas antiguos con miradas nuevas. Repites patrones para percibir cuánto cambiaste. Nada de eso es retroceso. Todo es profundización. Todo es oportunidad de consolidar lo que fue aprendido. La aceptación del propio tiempo trae una serenidad difícil de explicar. Paras de correr, paras de exigirte, paras de exigir que la vida se incline ante tus deseos y comienzas a fluir con ella. Comienzas a escuchar sus ciclos, sus señales, sus invitaciones. Comienzas a confiar en lo invisible que te guía. Y poco a poco, la ansiedad se va disolviendo. Porque donde hay confianza no hay prisa. Donde hay presencia no hay carencia. Esa serenidad no significa pasividad. Continúas actuando, eligiendo, moviéndote. Pero ahora la acción viene de la escucha y no de la urgencia. Viene de la presencia y no de la huida. Actúas porque sientes que es el momento, no porque necesitas probar algo, y eso cambia completamente la calidad de tu energía. El mundo comienza a responder diferente. Las personas perciben. La vida colabora, porque todo está vibrando con más verdad. No estás atrasado. Estás en preparación, y la preparación es sagrada, porque garantiza que, cuando lo que es tuyo llegue, estés presente para vivir, que tengas estructura para mantener, que estés alineado lo suficiente para agradecer y no sabotearte. La disposición es una frecuencia que se construye con amor, paciencia y coraje. Y todo lo que estás viviendo ahora es parte de eso. Cuando realmente entiendes esto, la paz se instala. Paras de correr y comienzas a caminar con presencia. Comienzas a percibir que cada paso, aún el más pequeño, te está llevando más cerca de ti. Y que cuando te encuentres por entero, la vida se va a encontrar contigo, del lado de afuera. Y en ese encuentro ya no habrá miedo. Habrá apenas reconocimiento, porque ya no estarás buscando.
estarás habitando, y todo sucederá como necesita suceder, en el tiempo exacto de tu alma. Editar. No necesitas correr más, no necesitas probarte, ni explicarte, ni compararte. Lo que es tuyo ya está en movimiento, aun cuando no lo veas. La vida opera en capas invisibles, y esas capas respetan el lenguaje del alma, no la ansiedad del ego. Mientras te preguntas por qué aún no ha sucedido, la existencia sigue preparándote, lapidándote, conduciéndote, de formas silenciosas, pero precisas. Cada día en que parece no suceder nada, algo en ti se está organizando por dentro. Algo se está convirtiendo. Y ese convertirse es el verdadero milagro. La disposición no es un lugar que se alcanza, es un estado que se permite. Un punto en que dejas de vivir por la expectativa y comienzas a vivir por la verdad, donde la presencia sustituye la prisa, donde el sentir se vuelve más importante que el conquistar. Y eso no te disminuye, te amplía, porque paras de vivir en función de un aún no, y comienzas a vivir a partir de un ya es. Lo que es tuyo no necesita ser arrancado de la vida, será entregado como consecuencia de quien te convertiste. Toda tu historia, incluso las partes que querías olvidar, fue necesaria para traerte hasta aquí. Ningún dolor fue en vano, ninguna pérdida fue desperdicio. Todo formó parte de un movimiento mayor que no podías ver mientras lo vivías. Pero ahora, al mirar con más conciencia, comienzas a percibir las costuras invisibles, las sincronicidades, los desvíos que salvaron tu vida, los noes que te enseñaron a esperar, las pausas que te enseñaron a confiar. La confianza, por cierto, es lo que más define la disposición. No es sobre sentirte fuerte todo el tiempo, es sobre saber que, aun en las caídas, puedes sostenerte, que aun cuando todo silencia no te abandonas, que aun cuando el mundo parece detenido, continúas moviéndote por dentro. Esa confianza es lo que transforma la espera en camino, y el camino en casa. Porque paras de buscar afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. Ya estás mucho más cerca de lo que imaginas, porque la distancia no se mide por tiempo, se mide por conciencia. Y si llegaste hasta aquí, con esa mirada, con esa escucha, con esa entrega, es porque ya hay algo listo en ti. Tal vez no todo, pero lo suficiente para que el próximo paso suceda. Y ese próximo paso puede ser pequeño por fuera, pero será gigantesco por dentro. Porque marcará el momento en que elegiste confiar más en la vida que en el miedo. No es sobre merecer, es sobre estar disponible para sentir, para vivir, para cambiar, para dejar de esconderte detrás del control y comenzar a vivir con más presencia, con más vulnerabilidad, con más verdad. Y es esa verdad la que atrae todo lo que es tuyo, porque lo que es verdadero solo reconoce lo que es verdadero. Y cuando te muestras entero, sin máscaras, sin disfraces, la vida se revela de vuelta. Entonces permite que suceda, no por desesperación, sino por apertura, no por falta, sino por integridad, no por ansiedad, sino por disposición. Deja que la vida llegue cuando sea el momento, y mientras no llega, cuida tu casa interna. Reorganiza tus afectos, limpia tus culpas, abraza tus sombras, porque es en ese espacio limpio y honesto que lo nuevo encuentra morada, y cuando llegue, no te asustarás. Reconocerás, porque algo en ti ya estaba allí esperando junto. Lo que es tuyo ya está viniendo, pero no te apresures, solo continúa convirtiéndote, porque cuanto más te conviertes, menos necesitas correr detrás. La vida vendrá hasta ti, en el tiempo exacto, en el encaje perfecto, y tú por fin sabrás. Ahora sí, estaba listo. Si este video tocó algo dentro de ti, comenta aquí abajo. Me convierto en lo que estoy listo para recibir. Ese comentario es un pacto silencioso con tu propia alma, un recordatorio de que todo comienza adentro, que tú eres el espacio, que tú eres el tiempo, que tú eres el propio camino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que aún se siente atrasado, alguien que necesita escuchar que la vida no se equivoca con el tiempo,
Solo espera que el alma esté lista, porque cuando lo está, todo encaja.